Entonces, métodos de evaluación de riesgos generales, los que usábamos nosotros, por ejemplo, son más prácticos y amplios en su alcance. Por ejemplo, el método binario, el que he mencionado. Probabilidad por consecuencia. El método Finding, que se adiciona la exposición. Ojo que no usamos ese método, solo lo estamos comentando. O un método de valorización de ABC, que tampoco lo utilizamos. Y los específicos, ¿sí? Depende del factor de riesgo y requiere un estudio más detallado. Por ejemplo, para los peligros disergonómicos, métodos para factores de riesgo de incendio o métodos para peligros psicosociales. Listo, esto es importante. Entonces nosotros, para que quede claro qué método utilizamos, el método binario. Frecuencia por severidad o por consecuencia. Entonces acá podemos visualizar la metodología que tenemos dentro de Minera Las Bambas, el cual es aparte de la ley y se usa dos variables: la severidad o la consecuencia por la frecuencia. Entonces entendemos que por consecuencia se tiene la numeración del 1 al 5, ¿sí? El mayor va a ser catastrófico, luego el 2 mortalidad, el tercero va a ser permanente, el 4 temporal y el 5 va a ser menor. Y a diferencia en frecuencia no se usa números, se usa letras. Entendemos que por A es común, B ha sucedido, C podría suceder, D raro que suceda y E prácticamente imposible que suceda. ¿Sí? Una tabla 5x5. Vamos a ver la descripción de los niveles de riesgo que establece esta tabla. Por ejemplo, el color rojo indica el nivel de riesgo alto. Riesgo intolerable. Requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales. Tiempo para las medidas correctivas, inmediato, como indica, dentro de las 24 horas. Nivel de riesgo medio, dice, indicar las medidas a preliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. ¿Sí? Se evalúa y vemos si se puede contemplar o asumir el riesgo o se puede aún bajar más a un nivel más bajo, como es el color verde. Y nivel bajo, color verde, indica este riesgo es tolerable. Importante conocer los tres niveles. Entonces, esta metodología lo que se entiende es que la primera evaluación, la evaluación inicial, sea cual sea el resultado que vamos a obtener, recuerda que vamos a utilizar la probabilidad por la frecuencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos que llevarlo siempre al nivel de riesgo más bajo. Si el nivel de riesgo que he obtenido en el riesgo residual después de la evaluación sigue en nivel alto, no podría iniciar mis actividades y tendría que ejecutar controles duros para poder bajar este nivel de riesgo a medio o bajo, que es lo que se quiere. Vamos a ver el tema dentro también de evaluación de riesgos, los criterios de severidad y consecuencia. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en catastrófico? Vamos a ver solamente el tema de lesión a la persona. Dice varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes. ¿Listo? Eso está considerado como catastrófico. Vamos a ver qué es mortalidad. Una mortalidad, ¿sí? Un fatal o el estado vegetal de alguna persona. Pérdida permanente, lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida, enfermedades ocupacionales avanzadas. Otro ejemplo de severidad, la pérdida temporal, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones por posición ergonómica. Y pérdida menor, lesión que no incapacita a la persona, lesiones leves. ¿Listo? De la misma forma, se evalúa el tema de daño a la propiedad y daño a los procesos, siempre de una forma descendente. Vamos a ver los criterios para la probabilidad, que dice, cuando es común, dice, la probabilidad sucede con demasiada frecuencia. Ha sucedido, sucede con frecuencia. Podría suceder, sucede ocasionalmente. Raro que suceda. Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra. Prácticamente imposible que suceda. Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra. ¿Listo? Estos son los criterios tanto para severidad como para probabilidad. Avanzamos y vamos a ver colocando o estableciendo las medidas de control.
Indica, se orienta a reducir los riesgos mediante la implementación de medidas correctivas y preventivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Apliquemos controles. Esto es importante. Vamos a ver estas gráficas, el cual nos van a ayudar y a entender cómo interactúan los controles, ¿sí?, en la evaluación de riesgos. Peligro, controles, blancos y medidas de control. Por ejemplo, la ruta de las energías, sea por fuente, por situación o por acto, van a afectar directamente a los blancos. ¿Quiénes son los blancos? Son los equipos. Primero, antes de los equipos están las personas, luego los procesos, ¿sí?, y los equipos. Entendemos que vamos a priorizar a una persona, al trabajador, ¿sí? Estos van a tener la ruta de generarles algún daño. Para ello, los controles van a ser como barreras, el cual van a evitar que estas fuentes tengan contacto con la persona. Por ejemplo, voy a colocar como medidas de control políticas, estándares, procedimientos, guardas, lockout, inspecciones, checklist, etc. Va a depender de qué tipo de controles vamos a escoger para evitar que el daño llegue a la persona. Entre tengamos controles más duros, que ahorita vamos a la jerarquía de controles, vamos a entender que va a ser más probable que el evento no ocurra hacia la persona. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice en la parte de jerarquía de controles. Y se entiende que esto es un tema descendente, siempre entendiendo que los 3 primeros controles son controles rígidos o duros. Eliminación, por ejemplo, dice, se basa en suprimir el peligro definitivamente. Pongamos el ejemplo, si yo tengo un peligro, un objeto en la vía y lo puedo retirar de la misma, lo estoy eliminando. Entonces he eliminado el peligro. ¿Listo? Si no puedo eliminar el peligro, bajo a la siguiente medida de control, que nos hablará de sustitución. Consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. Me pongo el ejemplo de ruido excesivo por freno de motor de algún vehículo americano, en este caso. ¿Sí? Es el peligro. ¿Puedo sustituirlo? Claro, podría utilizar otro vehículo que sea europeo, por ejemplo, y no genere este sonido en el sistema de frenado. ¿Qué es lo que he hecho? He sustituido. ¿Ok? Vamos a aplicar controles de ingeniería. Si no puedo sustituirlo, aplico un control de ingeniería, que indica modificación de estructura o diseño sí, para separar al trabajador del equipo. Por ejemplo, si yo tengo un equipo, una compresora con los polines o las correas expuestas, podría poner una malla, ¿sí?, una estructura sólida, el cual evite que yo tenga el contacto con estos polines o correas. Listo, que he aplicado. Aplicar una guarda de seguridad es un control de ingeniería. Y si no puedo aplicar ninguno de estos 3 controles, recién voy a aplicar los controles administrativos, que indica procedimientos, manuales, señaléticas, etc., que reduzcan la exposición al peligro, que es lo que conocemos o lo más comunes, ¿sí?, como el manejo defensivo, la capacitación y el entrenamiento que podamos tener al momento de desempeñarnos con algún equipo. Y por último es el EPP, dice última barrera, solo busca reducir el daño entregando y usando el EPP. Recuerda que los 3 primeros van a ser controles rígidos o controles duros y los últimos van a ser controles blandos. Entonces, regresando a esta gráfica, entendamos que si colocamos barreras duras, es decir, controles de eliminación, sustitución o ingeniería, va a ser menos probable que el daño llegue a la persona. Y si usamos controles blandos como administrativos y EPP, el daño va a ser la persona es más vulnerable a sufrir un daño por alguna fuente, de acuerdo a esta ruta del peligro. Muy bien, recuerda, estableciendo los controles, si lo puedo eliminar, lo quito. Si lo puedo sustituir, lo cambio. Si puedo aplicar un control de ingeniería, se implementa. Si se tiene que aplicar un control administrativo, se capacita. Y lo último va a ser nuestro EPP, que solo va a reducir el impacto o el daño a la persona. Listo, vamos a entender, acá tenemos un ejemplo de nuestro hiperc línea base, ¿sí? Un ejemplo del hiperc línea base, que indica, por ejemplo, en el paso de la tarea, se tiene estacionamiento de vehículos
por paradas programadas en lugares autorizados, pausas activas, alimentación y fin de tránsito. Esto es común, ¿cierto? ¿Qué peligros tenemos ahí? Uno de los muchos que están asociados a esta tarea, solo he cogido uno, no quiero decir que es el único peligro, hemos puesto iluminación inadecuada en plataformas de estacionamiento, puntos ciegos. ¿Okay? ¿Qué riesgos comprende este peligro? Recuerda que el riesgo es la consecuencia del peligro. Choques a objetos, raspones en vehículos, impactos en retroceso. Algunos riesgos asociados a este peligro. Vamos a utilizar la evaluación de riesgos. Nivel de probabilidad se coloca nivel C. ¿Por qué? Regresemos a nuestra tablita, ¿sí? Con dos variables, 5 por 5. ¿Qué nos dice? ¿Qué número hemos optado? D, ¿verdad? Vamos a revisarlo una vez más. C y 3 hemos puesto, ¿ok? Listo, intento de la frecuencia hemos optado por podría suceder, porque ha ocurrido. ¿Listo? C, entonces nos ubicamos en esa columna. ¿Listo? En la columna C. Y en la severidad o en la consecuencia hemos puesto que podría generar un permanente, 3. ¿Dónde se intersectan estas dos? En el número 13. ¿Qué nivel de riesgo es? Riesgo medio. ¿Puedo bajarlo? Voy a aplicar controles para llevarlo a un riesgo más bajo. Muy bien. Entonces aplico la jerarquía de controles y al inicio siempre me van a poner los controles duros, ¿listo? Como eliminación, sustitución y controles de ingeniería. Si no puedo aplicar ninguno de estos, recién paso a aplicar un control administrativo. Por ejemplo, que me dice, uso de vigía con paletas de parisiga o barras luminosas roja y color verde. El vigía se coloca en el rango de la visión del conductor y utilizará la radio de comunicaciones. El supervisor escolta debe inspeccionar el área asignada para el tránsito y estacionamiento en plataforma y comunicar de las condiciones identificadas. Aplicar para y piense. Todos los conductores de convoy deben mantener la premisa de las condiciones en la plataforma de que cambian todos los días. Lo que fue ayer, hoy ha cambiado. ¿Listo? La conducta debe parar y comunicar de la situación. El conductor debe parar y comunicar la situación al supervisor escolta para evaluar y tomar las mejores decisiones. En ningún caso el conductor toma su propia decisión sin comunicar al supervisor escolta. ¿Qué estamos ahí? ¿Qué estamos haciendo? Aplicando las 3Q. Adicionalmente indica el supervisor escolta debe usar radio portátil permanente para la comunicación en piso con los conductores. Utilizar luces de emergencia en plataformas de estacionamiento. El toque de bocinas para retroceder y adelantar. ¿Qué controles son estos? Son controles administrativos, que es lo que nos dice el procedimiento, por ejemplo. Y por último, ¿qué es lo que tenemos? Equipos de protección personal, como es el EPP. EPP básico, que ya sabes qué comprende un EPP básico. Y realizamos el tema del chaleco con la cinta reflectiva, uniforme de trabajo con cinta reflectiva. ¿Para qué? Para cuando esté retrocediendo en la unidad, el conductor sea visible para el vigía. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la evaluación del riesgo residual. Regresamos a nuestra tabla. Lo que va a descender es la frecuencia. ¿Ok? Pasamos de podría suceder letra C a un D. Raro que suceda. Nos ubicamos en esa columna. Y el daño, ¿sí? La severidad, la consecuencia, perdón, va a ser la misma. Entonces nos mantenemos en esa fila, en permanente. Y pasamos a color verde, donde se interceden estas dos de 3, es en el color, en el número 17, que es el nivel de riesgo bajo. Hemos bajado el riesgo debido a los controles que hemos puesto. Obviamente que han sido controles blandos, ¿no? Por eso solo hemos bajado un casillero. Si hubiéramos utilizado un control duro, como es eliminación, sustitución o controles de ingeniería, podemos bajar 2 niveles, es decir, llevarlo al número 20. Eso es importante que tú sepas. Al aplicar controles duros bajamos 2 niveles y al aplicar controles blandos solo bajamos un nivel. Y eso también aplicamos en tu hiper-C. Listo. Y como acción de mejora, es recomendable que la supervisión sea continua en la maniobra. Listo, entendamos el riesgo residual. Entonces, el nivel de riesgo residual dice, después de aplicar los controles, el riesgo tendrá un nivel de
residual que puede ser alto, medio o bajo. La idea es que todos los riesgos puedan valorarse bajos o tolerables para seguir desempeñando las actividades normalmente. En caso que el nivel de riesgo residual sea medio o alto, debe ser aplicado y aplicar los controles residuales. Controles residuales generalmente son dados por la supervisión al comprobar que los controles dados inicialmente para controlar el riesgo son suficientes y tienen un nivel de riesgo residual entre medio y alto. Estos controles, igual que los anteriores, deben ser específicos y concretos, siguiendo la secuencia de fuente, medio y receptor si no fueran atacados previamente.